Entre las sombras del bloque 6. Dicen que nadie quiere recordar lo que ocurrió en el bloque 6, pero yo no tengo opción. He intentado olvidarlo, borrar cada detalle, pero las imágenes siguen ahí, como cicatrices que no sanan. Fui guardia en la prisión estatal de Fairview durante 10 largos años. Conocí a los peores criminales, a hombres cuya crueldad no tenía límites. Pero lo que ocurrió esa noche fue diferente. No se trataba de hombres. Se trataba de algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. El bloque 6 siempre había tenido mala fama. Se decía que estaba maldito, que aquellos que eran asignados allí terminaban renunciando o, peor, perdiendo la cordura. Yo no creía en esas historias. Pensaba que solo eran habladurías para asustar a los novatos, pero después de aquella noche, entendí que algunas leyendas nacen de algo real. Todo comenzó una noche de invierno, cuando el frío cortaba la piel y las luces parpadeaban por el mal estado del sistema eléctrico. Se habían reportado algunas irregularidades en el bloque 6, así que, como supervisor, era mi responsabilidad hacer una ronda adicional. No era algo que disfrutara, pero el trabajo es el trabajo. El bloque 6 albergaba a los presos más peligrosos, aquellos que ya no tenían nada que perder. Pero esa noche, cuando caminé por sus pasillos, algo me pareció fuera de lugar. El silencio era absoluto, como si los propios presos hubieran desaparecido. Caminé por los corredores vacíos, iluminados solo por las luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Había algo en el aire, algo pesado, como si la misma atmósfera estuviera densa, cargada con una energía que no podía explicar. Pero no fue hasta que llegué a la celda 12 que mi cuerpo reaccionó con un frío que no provenía del invierno. La celda 12 estaba vacía. No debería estarlo. Había un prisionero asignado allí, un hombre llamado David Yates. Un asesino convicto, peligroso y sin remordimientos. Pero su celda estaba vacía, la cama impecablemente hecha, como si nunca hubiera estado ocupada. La puerta no mostraba signos de haber sido forzada, y los registros indicaban que Yates estaba en su lugar durante el conteo de la tarde. Sin embargo, en ese momento no había rastro de él. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas, quizás un traslado del que no me habían informado o algún error en los registros. Pero mientras intentaba convencerme de que todo tenía sentido, algo en la pared opuesta a la celda llamó mi atención. Había marcas, líneas torcidas grabadas en el cemento, como si alguien hubiera estado arañando la pared con sus propias uñas. Me acerqué para examinar más de cerca. Las marcas no parecían recientes. Estaban desgastadas, profundas en algunos puntos, formando un patrón que no pude identificar. Me agaché, observando con más detenimiento. Fue entonces cuando sentí el aire cambiar de nuevo. El corredor, antes solo frío, se volvió helado, y mis manos comenzaron a temblar involuntariamente. Me puse de pie rápidamente, mi instinto me gritaba que me alejara de allí, pero antes de dar un paso, vi algo en el suelo, justo frente a la celda 12. Parecía un pequeño trozo de papel. Lo recogí y vi que era parte de una carta, arrugada y manchada. El texto era apenas legible, pero lo poco que pude leer me heló la sangre. No estamos solos aquí. Él viene por nosotros, uno a uno. Lo siento cerca. Pronto será mi turno. No había firma. Pero el hecho de que estuviera justo frente a la celda 12 me hizo pensar en Yates. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era él? Decidí regresar al control principal para informar de la desaparición y lo que había encontrado. Pero cuando me di la vuelta, sentí que algo no estaba bien. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Las luces parpadeaban con mayor intensidad y el sonido de mis pasos resonaba de manera extraña, como si algo distorsionara el eco. Comencé a caminar rápidamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A mitad del pasillo, vi algo que nunca olvidaré. A lo lejos, una figura estaba de pie en medio del corredor. No pude distinguir bien su rostro, pero era alta y delgada, inmóvil, mirándome fijamente. Mi mente intentó racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era otro guardia o incluso uno de los presos que se había escapado. Pero algo en su postura era antinatural,
como si no perteneciera allí. Di un paso hacia atrás, y en ese momento, las luces se apagaron por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No podía ver nada, pero sabía que la figura seguía allí, observándome. Mi respiración se aceleró, y un miedo primario, casi animal, se apoderó de mí. No podía moverme. Estaba atrapado en la oscuridad, rodeado por una presencia que no entendía. Cuando las luces volvieron, la figura había desaparecido. Pero el corredor seguía sintiéndose mal, como si algo me vigilara desde las sombras. Decidí correr. No me importaba lo que pensaran los otros guardias o los presos. Mi único objetivo era salir de ese maldito bloque. Al llegar al control principal, mi supervisor me miró extrañado. Intenté explicarle lo que había sucedido, pero las palabras no salían con coherencia. Llamaron a una búsqueda en todo el bloque. Revisaron cada celda, cada rincón, pero no encontraron nada. Ni a Yates, ni a la figura, ni rastro de lo que había visto. Todo parecía normal, al menos en la superficie. Intenté continuar con mi vida después de eso, pero cada noche las imágenes volvían. El pasillo interminable, las marcas en la pared, la figura observándome. Me enteré más tarde de que Yates nunca fue encontrado. Se convirtió en otra leyenda de la prisión, un hombre que simplemente desapareció de su celda sin dejar rastro. El bloque 6 fue clausurado poco después, oficialmente por renovaciones. Nadie quiso hablar más del tema. Los otros guardias comenzaron a evitarme, y los rumores sobre mi cordura se esparcieron rápidamente. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo oscuro habitaba en ese bloque, algo que no era humano. Ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo ver ese pasillo. Y cada vez, la figura está más cerca. La oscuridad entre rejas. Nunca creí en las leyendas urbanas que circulaban sobre las prisiones. No era el tipo de persona que se dejaba llevar por historias inventadas, mucho menos por las que sonaban como algo sacado de una película de terror. Pero después de haber trabajado durante años como guardia en la prisión de Blackwood, mi escepticismo comenzó a desmoronarse, lento pero inevitable. Porque hay cosas que, por mucho que uno intente racionalizar, simplemente no pueden explicarse. Blackwood era un lugar que cargaba con un pasado violento y oscuro. Una prisión construida a mediados del siglo pasado, pensada para albergar a los peores criminales del país. Su reputación como un infierno en la tierra la precedía, y no solo por la dureza de las condiciones o la brutalidad de los internos. Había algo más. Algo que ni los guardias más veteranos querían mencionar, como si el solo hecho de hablarlo fuera a invocarlo. Yo solía burlarme de las historias que contaban los demás. Algo en las sombras, decían. Algo que mata en silencio, que no se puede ver, pero que siempre está ahí. Al principio, me parecían cuentos para asustar a los nuevos reclutas, pero luego comenzaron a suceder cosas que ni siquiera yo podía explicar. Esa noche, el ambiente en la prisión se sentía diferente. Había algo en el aire, una tensión palpable que no podía ignorar. Los internos estaban más silenciosos de lo habitual, como si también sintieran que algo estaba fuera de lugar. Hacía tiempo que no ocurría ningún incidente grave, y eso era raro en Blackwood. Una calma tan prolongada siempre precedía a algo peor. Me asignaron la ronda nocturna, como tantas otras veces. Blackwood se dividía en varios bloques, y el más temido por todos, tanto por guardias como por presos, era el bloque de ese lugar tenía fama de estar maldito. No importaba cuánto lo reformaran, las luces siempre parpadeaban y los sistemas de seguridad fallaban con frecuencia. Pero lo peor era lo que había ocurrido allí años atrás. Según los registros oficiales, hubo una masacre en el bloque de varios prisioneros y un par de guardias murieron de manera inexplicable, como si algo los hubiera atacado desde dentro. Las cámaras de seguridad no mostraron nada inusual. Solo gente que, de repente, se desplomaba en el suelo. Los médicos lo clasificaron como algún tipo de reacción física, tal vez envenenamiento o fallo cardíaco colectivo, pero ninguno de los cuerpos presentaba signos de una causa clara. Esa noche, fui asignado a patrullar el bloque de los internos dormían o fingían dormir.
Mi linterna iluminaba los pasillos mientras caminaba y aunque intentaba mantener la calma, no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba. No había cámaras en esa zona, el sistema de videovigilancia había dejado de funcionar hacía años y nunca lo repararon. Eso hacía mi ronda aún más inquietante. Cuando pasé por una de las celdas, noté algo raro en el comportamiento de uno de los internos. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente a la esquina más oscura de su celda. Su cuerpo no se movía, ni siquiera respiraba con normalidad. Solo estaba ahí, con los ojos bien abiertos, como si estuviera esperando algo. Intenté ignorarlo y seguí caminando. Pero al pasar por la siguiente celda, vi a otro prisionero haciendo lo mismo, parado, rígido, mirando al mismo punto en la oscuridad. Y luego, en la siguiente celda, otro interno más, en la misma posición. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía ser una coincidencia. Algo estaba pasando en ese momento, algo que no entendía. Traté de mantener la calma y continuar con mi patrullaje, pero el instinto me decía que debía salir de allí cuanto antes. De repente, el silencio absoluto fue interrumpido por un ruido seco. Venía de una de las celdas al final del pasillo. El sonido era débil, pero lo suficientemente claro como para que me detuviera en seco. Dirigí mi linterna hacia la fuente, pero no vi nada fuera de lo común. Me acerqué, lentamente, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Cuando llegué a la última celda, el prisionero que estaba dentro no estaba de pie como los demás. Yacía en el suelo, boca abajo, inmóvil. Me acerqué a los barrotes, mi mano temblando ligeramente mientras apuntaba la linterna hacia su cuerpo. No había señales visibles de violencia, ni sangre, ni nada que indicara que hubiera sido atacado. Pero algo estaba terriblemente mal. De repente, noté que la luz de mi linterna comenzaba a fallar. El haz de luz se debilitaba y parpadeaba, como si algo estuviera interfiriendo. El pánico me golpeó en ese momento. Sentí que debía salir de ahí, pero antes de que pudiera moverme, escuché otro golpe, más fuerte esta vez, y luego un sonido de arrastre, como si algo se moviera por el suelo de la celda. El interno que estaba tirado en el suelo comenzó a moverse. Pero no era un movimiento normal. Su cuerpo parecía doblarse de maneras que no eran naturales, como si algo dentro de él lo estuviera forzando a levantarse. No puedo explicar con claridad lo que vi después, porque incluso ahora, al recordarlo, siento que mi mente bloquea los detalles más perturbadores. Lo siguiente que supe es que estaba corriendo. Mis pies golpeaban el suelo mientras me alejaba de ese bloque maldito, con el corazón desbocado y el aire pesado en mis pulmones. No miré atrás. No podía. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, no saldría con vida. Cuando finalmente llegué a la oficina de seguridad, intenté comunicarme con mis compañeros, pero las radios no funcionaban. Todo el sistema de la prisión parecía haberse caído. La única opción era salir y esperar a que alguien más llegara al lugar. Esa noche fue la última vez que pisé Blackwood. Dejé mi puesto y nunca regresé. No fui el único. Otros guardias que trabajaban en el bloque de también abandonaron sus puestos, y con el tiempo, la prisión fue cerrada definitivamente. Las historias sobre los misteriosos asesinatos y desapariciones en Blackwood se convirtieron en leyenda, pero yo sé la verdad. No puedo explicar lo que ocurrió exactamente, pero sé que algo habitaba en ese lugar. Algo que acechaba en la oscuridad y que no se puede combatir con armas o vigilancia. Algo que no tiene forma, pero que puede acabar con cualquier vida a su antojo. Ahora, cada vez que escucho historias sobre prisiones antiguas y sus misterios, recuerdo lo que vi, lo que sentí. Y me pregunto cuántos otros lugares como Blackwood existen, cuántos más albergan ese mismo mal que jamás podremos comprender o enfrentar. Me siento agradecido por haber sobrevivido, pero sé que algo quedó en esos muros. Algo que no se fue con el cierre de la prisión. Algo que sigue esperando, en la oscuridad, a su próxima víctima. El experimento final. Siempre supe que había algo más oscuro que simples celdas y rejas en Blackridge. Esa prisión había sido clausurada mucho antes de que yo llegara como parte del equipo de demolición,
pero su historia resonaba en la región como un eco que se negaba a desaparecer. Estaba a punto de entrar en un lugar donde el pasado se había congelado en cada grieta, en cada sombra, en cada pasillo que alguna vez había sido recorrido por los hombres más despiadados del país. Aunque la prisión llevaba cerrada más de 20 años, la atmósfera no daba la sensación de abandono. Era como si algo todavía la habitara, algo que esperaba ser descubierto. Mi equipo y yo llegamos temprano esa mañana. Nuestra tarea era simple, o eso parecía al principio, asegurarnos de que no quedara ningún peligro estructural antes de que la maquinaria pesada empezara a demoler el edificio. Black Creek no era solo una prisión, había rumores de que en su interior se habían realizado experimentos secretos, un proyecto del gobierno que se había salido de control. Aunque nunca creí esas historias, no podía sacudirme la sensación de que estaba entrando en terreno peligroso. El día comenzó como cualquier otro, con la revisión de las secciones superiores de la prisión. Lo más inquietante eran las marcas en las paredes, profundas grietas que parecían haber sido talladas desde adentro, como si los prisioneros hubieran intentado escapar no de las celdas, sino de algo que los perseguía en el interior. Uno de mis compañeros, Tom, hizo un comentario burlón sobre las leyendas locales. Dijo que solo eran cuentos de viejas, que no había nada en el lugar más allá de moho y escombros. Pero mientras él hablaba, sentí algo, como una presión en el aire, como si la prisión misma estuviera observándonos. A medida que descendíamos por las escaleras hacia los niveles inferiores, la luz se volvía más tenue y el aire más denso. El subsuelo de Black Creek era famoso por haber albergado a los prisioneros más violentos, pero lo que nos esperaría al final de esas escaleras era algo que ninguno de nosotros podía imaginar. El bloque subterráneo estaba intacto, pero había algo anómalo, un largo corredor de acero que no aparecía en los planos. Era como si alguien lo hubiera construido después de que la prisión cerrara oficialmente. Mi instinto me decía que no debíamos seguir adelante, pero la curiosidad pudo más. Teníamos que investigar, aunque solo fuera para entender por qué algo tan extraño existía en un lugar ya plagado de historias oscuras. El corredor nos llevó a una puerta sellada herméticamente. En la puerta había símbolos que no reconocí, algo parecido a una advertencia grabada en metal oxidado. Nadie habló mientras la abríamos, pero la tensión en el aire era palpable. Más allá de la puerta, lo que encontramos no era una celda común, sino un laboratorio improvisado. Había camillas metálicas oxidadas, algunas todavía con correas desgastadas, como si hubieran sido usadas hasta el último momento. Las paredes estaban llenas de papeles, informes médicos, diagramas de anatomía humana que parecían haber sido dibujados a mano con precisión grotesca. Pero lo peor de todo era el olor, un hedor agrio que parecía haberse impregnado en las paredes, como si algo hubiera muerto allí hace mucho tiempo y nunca hubiera sido encontrado. Fue entonces cuando vi los tanques. Eran enormes, alineados a lo largo de una de las paredes. Estaban llenos de un líquido oscuro y viscoso, pero lo que había dentro no era agua ni algún compuesto químico conocido. Eran cuerpos. Cuerpos de prisioneros que alguna vez habían respirado el aire rancio de Black Creek. Pero esos cuerpos no estaban en un estado natural. Estaban alterados. Sus extremidades eran grotescamente alargadas, sus torsos deformes, como si alguien hubiera jugado con su estructura genética, estirando y torciendo lo que alguna vez fue humano. Entonces lo entendí. Las leyendas no eran solo rumores. Black Creek había sido más que una prisión. Se había convertido en el laboratorio personal de un hombre cuyo nombre no aparecía en ningún archivo oficial, pero cuya obra estaba escrita en cada uno de esos cuerpos. Un doctor, un científico loco, que había usado a los prisioneros como sujetos de prueba para sus experimentos retorcidos. Nadie había salido vivo de esos procedimientos, y si lo hicieron, no eran reconocibles como seres humanos. Tom intentó acercarse a uno de los tanques, atraído por una mezcla de horror y fascinación, pero se detuvo en seco cuando vio movimiento. Uno de los cuerpos dentro del tanque estaba vivo. O al menos, eso creímos al principio. Las extremidades de la criatura comenzaron a temblar, y sus ojos, vacíos pero conscientes, se abrieron de golpe. No podía gritar, no podía moverse más allá de ese pequeño temblor, pero lo peor era la sensación de que estaba consciente de nuestra presencia.
como si pudiera sentirnos allí, observándolo. No tardamos en darnos cuenta de que debíamos salir de allí. Era demasiado, incluso para nosotros, un equipo acostumbrado a las ruinas y los desechos de la humanidad. Pero justo cuando nos dimos la vuelta, escuchamos un ruido metálico proveniente del fondo de la sala. Algo más estaba allí, algo que no habíamos notado antes. Una jaula. Me acerqué, sabiendo que era un error, pero incapaz de detenerme. Dentro de la jaula, algo se movía. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel estaba estirada sobre sus huesos, su cuerpo desnutrido, pero había una fuerza palpable en sus ojos. Y entonces lo comprendí, este era el científico. No uno cualquiera, sino el responsable de todo lo que habíamos visto. Había quedado atrapado en su propio experimento, encerrado en esa jaula como un castigo irónico. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos mientras me acercaba, y por un segundo pensé que intentaría comunicarse, pero no podía. Estaba demasiado dañado, demasiado roto por su propio ego y su afán de conocimiento prohibido. Salí corriendo. No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar, pero cada segundo que pasaba sentía que algo en mí se rompía. Cuando finalmente llegamos a la salida, el aire fresco me golpeó como un golpe de realidad. Black Ridge había sido más que un infierno para los prisioneros. Había sido un infierno creado por un hombre que pensaba que podía jugar con las reglas de la vida y la muerte, y que, en el proceso, se había condenado a sí mismo y a todos los demás. Me fui de ese lugar sin mirar atrás. La demolición se llevó a cabo como estaba planeado, pero nunca le conté a nadie lo que vi. Sabía que nadie me creería, y tampoco quería recordar los detalles de lo que había presenciado. Los secretos de Black Ridge estaban enterrados bajo toneladas de escombros, pero algo me decía que no todo había sido destruido. Las cosas que vimos en esos tanques, las criaturas que una vez fueron humanas, seguían allí abajo, esperando ser descubiertas nuevamente. El bloque de los olvidados. Trabajé durante 15 años en una prisión estatal que ya no existe. Su nombre era el Vieu, un complejo antiguo construido en los años 50 para albergar a los criminales más peligrosos del país. Lo que la diferenciaba de otras cárceles era su estructura interna, estaba dividida en secciones, cada una destinada a un tipo diferente de recluso. Los prisioneros comunes cumplían sus condenas en los bloques A y B, pero había una sección de la que nadie hablaba abiertamente, una sección que todos los empleados conocíamos solo como el bloque F. El bloque F era un misterio incluso para los guardias. La mayoría de nosotros jamás lo habíamos visto. Sabíamos que estaba allí, separado del resto de la prisión por un largo pasillo subterráneo, y escuchábamos rumores de lo que ocurría en su interior, pero nadie quería hablar de eso. Solo se mencionaba en susurros, como si hacerlo en voz alta pudiera atraer algo peligroso. Nadie parecía saber con exactitud qué pasaba allí, solo que era una especie de agujero negro donde mandaban a los que rompían las reglas más graves. No era común que un prisionero terminara en el bloque F, pero cuando eso sucedía, nunca volví a saberlo. No había juicios, ni avisos, ni procedimientos claros. Un día un recluso cometía una infracción, al siguiente era trasladado, y después de eso, simplemente desaparecía. Se decía que aquellos que eran enviados allí estaban condenados a una muerte lenta o peor, que se enfrentaban a una vida de tormentos que ningún ser humano podría soportar. Por mucho tiempo, intenté ignorar lo que se decía. Era fácil aferrarse a la rutina, al papeleo y a los rondines. No me consideraba alguien supersticioso ni propenso a creer en rumores. Pero, con el tiempo, comencé a notar patrones extraños en el comportamiento de los internos. Alguien cometía una infracción menor, algo insignificante, y de repente desaparecía, como si hubiera roto una regla invisible que solo los más altos cargos conocían. Los prisioneros temblaban solo de pensar en el bloque F, y más de una vez los vi rehusarse a hablar de ello. Fue en mi último año trabajando en Ilvieu cuando todo cambió. Una noche, mientras revisaba los expedientes, llegó una orden que me hizo estremecer. Era una directiva para llevar a un prisionero, Gerald Kenny, al bloque F. Gerald no era un criminal común.
Había sido condenado por múltiples asesinatos y canibalismo, y su presencia en la prisión ya era temida por los otros internos. Sin embargo, a pesar de su fama, hasta ese momento había mantenido un perfil bajo en la cárcel, sin mayores incidentes. Por eso me extrañó que hubiera sido seleccionado para el bloque F. Recuerdo haberme acercado a la celda de Gerald con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Cuando llegué, su reacción fue lo que me perturbó más. No gritó ni opuso resistencia, como uno esperaría de alguien que sabía que estaba siendo llevado a lo peor. Solo me miró con una expresión de resignación. No dijo nada, pero su mirada me habló de una desesperanza tan profunda que me dejó un nudo en la garganta. Llevamos a Gerald por los pasillos en completo silencio. 2 guardias me acompañaban, pero ninguno de nosotros intercambió una sola palabra. El camino hacia el bloque F era largo y claustrofóbico. Pasamos por un túnel subterráneo que conectaba la prisión principal con la sección más lejana y olvidada. El aire se volvía más pesado a medida que avanzábamos, y un frío inexplicable recorría el pasillo, como si hubiéramos dejado atrás todo lo humano. Cuando finalmente llegamos al final del túnel, nos detuvimos frente a una puerta de acero masiva. No era como las puertas normales de la prisión, parecía más una compuerta, como si lo que estaba detrás de ella necesitara ser sellado con algo más fuerte que solo barrotes. No sabíamos quién tenía la llave ni cómo se abría. Nuestro trabajo era dejar al prisionero y volver. Esa fue la última vez que vi a Gerald Kenny. Después de ese incidente, comenzaron a circular nuevas historias entre los guardias. Algunos decían que el bloque F no era solo una sección para prisioneros violentos o desquiciados, sino un lugar donde experimentaban con ellos. Otros aseguraban que los prisioneros que entraban allí no morían, sino que eran transformados en algo peor, algo inhumano. Uno de los rumores más macabros sugería que se practicaba canibalismo entre los reclusos del bloque F y que los guardias más corruptos lo facilitaban como parte de un castigo secreto. Pocos días después de la desaparición de Gerald, comenzaron a escucharse ruidos extraños provenientes del túnel que conducía al bloque F. Al principio, eran solo leves golpes, como si alguien estuviera intentando salir. Luego, esos ruidos se volvieron más insistentes, más desesperados. Los guardias más jóvenes comenzaron a negarse a hacer rondas cerca del área del túnel, y pronto se convirtió en un lugar al que todos evitaban acercarse. Una noche, recibí una llamada de uno de los oficiales superiores. Querían que hiciera una inspección en la entrada del túnel. No se especificaba por qué, pero en mi fuero interno supe que algo no andaba bien. Cuando llegué, lo primero que noté fue el olor. Era un hedor que nunca había sentido antes, una mezcla de putrefacción y algo más, algo metálico y húmedo que se pegaba en la garganta. Encendí mi linterna y avancé hacia la puerta sellada del bloque F. Al principio, no vi nada fuera de lo común, pero mientras me acercaba, el aire se volvía más denso, más irrespirable. Y entonces lo vi. En la oscuridad, al otro lado de los barrotes, algo se movía. Al principio pensé que era una ilusión provocada por la luz titilante de mi linterna, pero pronto me di cuenta de que lo que veía era real. Una figura humana, o al menos lo que quedaba de una, se arrastraba lentamente por el suelo, con movimientos torpes y descoordinados. Su piel estaba desgarrada en varios lugares, y sus ojos, aunque abiertos, no mostraban ninguna señal de vida. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. Esa cosa no podía ser un prisionero, no podía ser alguien que hubiera sido humano alguna vez. Era como si algo lo hubiera despojado de su esencia, de su humanidad, dejándolo solo como una carcasa vacía y hambrienta. Retrocedí lentamente, sin hacer ruido, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que no debía estar allí, que había visto algo que nunca debió ser revelado a nadie fuera del bloque F. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia. Nunca volví a Ilvieu, ni supe qué ocurrió después. La prisión fue cerrada unos años más tarde, sin ninguna explicación oficial. Las historias de lo que sucedía en el bloque F se esparcieron por todo el estado, pero nadie sabe realmente qué ocurrió con los prisioneros que fueron enviados allí. Solo sé una cosa, nadie que haya sido transferido al bloque F volvió jamás. Y aunque nunca hablé de lo que vi esa noche, sé que algo sigue allí, esperando.
Un horror que no puede ser contenido por muros ni puertas y que tarde o temprano encontrará una manera de salir. Los muros de confinamiento. Es difícil describir el peso del silencio que envuelve una prisión cuando las luces se apagan y todo queda en penumbra. A lo largo de mis años como guardia, pensé que lo había visto todo: hombres desesperados, almas quebradas, violencia que parecía brotar como una segunda naturaleza. Pero hay algo más que habita entre estos muros, algo que trasciende la brutalidad de los presos. Y lo descubrí de la peor manera posible. La prisión de Redwood era conocida por ser un lugar donde enviaban a los que ya no tenían esperanza. Albergaba a los peores criminales, aquellos que no verían la luz del sol como hombres libres jamás. En medio de esas celdas olvidadas por el tiempo, los días y las noches se mezclaban en una sucesión interminable, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir para todos los que vivíamos dentro de esas paredes. Todo comenzó en una noche aparentemente tranquila, como tantas otras. El turno nocturno era siempre el más inquietante, no por la actividad de los presos, sino por la calma sepulcral que llenaba los pasillos. Me asignaron el bloque C, el más antiguo de la prisión. Siempre había rumores sobre lo que había pasado allí años antes, pero nadie parecía tener la historia completa. Los guardias veteranos hablaban de las reformas que nunca llegaron y de prisioneros que simplemente desaparecían. Nunca tomé esas historias en serio. Hasta esa noche. El sistema de seguridad en el bloque C era viejo, con cámaras que fallaban y luces que parpadeaban como si la electricidad no fluyera correctamente. Era la última parte del edificio que recibía mantenimiento, si es que lo recibía alguna vez. La estructura de ladrillo desgastado y metal oxidado parecía tener vida propia, como si con cada crujido y chirrido intentara advertirnos de algo más profundo. A las 2 de la mañana revisaba las celdas con mi linterna. El aire era denso y el frío penetraba a través de la gruesa tela de mi uniforme. Las celdas parecían más vacías de lo habitual, no porque faltara gente, sino porque los presos no hacían ni el más mínimo ruido. Solo un par de hombres dormían, otros estaban de pie, mirando al vacío, como si fueran estatuas. No había movimiento, ni la usual mezcla de murmullos o sonidos de respiración pesada que solía acompañar las noches. Fue cuando llegué al final del corredor que noté algo extraño. Una de las puertas estaba abierta. Mi corazón latió más rápido de lo normal. Era imposible, ningún prisionero debería haber podido abrir esa celda sin que las alarmas se activaran, y mucho menos sin que alguien lo notara. La celda pertenecía a un recluso llamado Michael Rourke, un hombre que había estado en aislamiento durante meses. Rourke había sido sentenciado por crímenes atroces, pero lo que realmente lo hacía diferente era la manera en que se comportaba. Nunca hablaba con los otros prisioneros, ni siquiera interactuaba con los guardias. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en la esquina de su celda, mirando a la pared, como si esperara a algo o a alguien. Cuando vi su celda abierta, mi instinto me dijo que algo estaba terriblemente mal. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. No había señales de Rourke. La cama estaba intacta, las sábanas tiradas de manera desordenada, como si hubiera salido apresuradamente. Pero no era eso lo que me inquietaba. En la pared, justo donde solía sentarse, había marcas extrañas. Parecían dibujos rudimentarios, líneas y círculos, como símbolos que no reconocía. Estaban grabados profundamente en el cemento, como si hubiera estado trabajando en ellos durante semanas, tal vez meses, con algún objeto afilado. Me alejé de la celda y traté de comunicarme con la cabina de seguridad, pero mi radio emitía solo estática. La situación se estaba poniendo más tensa. Decidí hacer algo que en retrospectiva fue un error: avanzar hacia el sótano de la prisión, donde se encontraban las celdas más viejas y abandonadas, un área que llevaba años cerrada. Tenía la sensación de que Rourke había ido allí. No sé por qué, pero una fuerza irracional me impulsó a investigar, como si algo dentro de mí supiera que encontraría respuestas. El sótano no había sido utilizado desde hacía más de una década, y la humedad había deteriorado los pasillos. El eco de mis pasos resonaba en la oscuridad, y la linterna apenas iluminaba lo suficiente para ver un par de metros adelante.
Los pasillos parecían interminables, como un laberinto construido para confundir a cualquiera que se aventurara demasiado lejos. Finalmente, llegué a una puerta al final de un largo corredor. Era vieja, hecha de metal oxidado, y parecía haberse abierto recientemente. Dentro, encontré algo que desafió toda lógica. Las paredes de esa habitación subterránea estaban cubiertas con los mismos símbolos que había visto en la celda de Rourke, pero aquí eran mucho más complejos, como si alguien los hubiera estado perfeccionando durante años. En el centro de la habitación había una especie de altar improvisado, hecho con lo que parecían ser restos de mobiliario de la prisión y piezas de metal retorcidas. Y sobre el altar, un cuerpo. No un cuerpo, un prisionero. Era Rourke. Yace inmóvil, con los ojos abiertos, mirando fijamente al techo. No había señales de lucha, ni marcas de violencia. Simplemente estaba ahí, como si hubiera entregado su vida voluntariamente a algo que no podía comprender. A su alrededor, las mismas marcas grabadas en las paredes parecían brillar débilmente con una luz que no provenía de ninguna fuente que pudiera ver. Un zumbido bajo resonaba en la habitación y sentí que algo estaba mal, profundamente mal. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar, obligándome a presenciar lo que había ocurrido. El aire se sentía pesado y mi cabeza comenzó a dar vueltas. No sabía qué hacer, no sabía si correr o gritar, pero algo dentro de mí me decía que no había salida. En ese momento, sentí que todo se conectaba. Rourke no estaba loco. Los símbolos, el altar, todo era parte de algo más grande. Algo antiguo que había estado dormido durante años, siglos tal vez, y que él había despertado. No pude entenderlo del todo, pero sabía que no era una simple locura lo que lo había llevado hasta allí. Había algo real, algo vivo detrás de esos símbolos. Con todo el esfuerzo que me quedaba, logré dar un paso atrás, luego otro. Finalmente, salí corriendo de esa habitación, dejando atrás el cuerpo de Rourke y los símbolos que me perseguirían en mis pesadillas por el resto de mi vida. Nunca hablé de lo que vi aquella noche. La prisión intentó encubrir la desaparición de Rourke y el bloque se fue finalmente clausurado. Dijeron que era por cuestiones de mantenimiento, pero yo sabía la verdad. Algo oscuro habitaba entre esos muros. Algo que ni siquiera el tiempo había podido borrar. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esos símbolos. Los veo grabados en las paredes, en mis pensamientos, como si estuvieran esperando. Como si estuvieran llamándome. El encierro final. Siempre pensé que las prisiones eran lugares donde se cumplían condenas. Un castigo físico, quizás mental, pero nada más allá de lo terrenal. Al final del día, todos éramos humanos, tanto los guardias como los prisioneros. O al menos eso creía antes de llegar a Black Ridge, una prisión olvidada en algún rincón del mundo donde ni la luz del sol parecía querer entrar. Había escuchado historias sobre prisiones llenas de violencia, de reclusos que desaparecían o terminaban colgados en sus celdas. Pero nunca había oído hablar de lo que vi en Black Ridge. Las cosas que sucedían ahí iban mucho más allá de lo que cualquier mente cuerda podría imaginar. Cosas que te hacían preguntarte si estabas vivo o atrapado en algún tipo de purgatorio, un lugar donde el mal no solo existía, sino que caminaba libremente entre nosotros. Entrar en Black Ridge fue como cruzar a otro mundo. El edificio en sí era antiguo, de piedra gastada y oscura, como si hubiera sido construido siglos atrás. Desde la primera vez que crucé sus puertas, el aire me golpeó de una manera que me puso alerta. Era pesado, casi espeso. Te hacía sentir como si algo invisible estuviera sentado sobre tus hombros, empujándote hacia el suelo. Los otros reclusos no hablaban mucho, y cuando lo hacían, sus ojos delataban algo más profundo que el miedo a los guardias. Había algo más que los atormentaba. Me asignaron a la celda 302, una de las más alejadas en el bloque oeste. El guardia que me acompañaba parecía incómodo al entregarme mis pertenencias mínimas. Observé cómo sus manos temblaban levemente cuando cerró la puerta tras de mí. Sabía que algo andaba mal, pero no entendía qué.
Las primeras noches, todo fue normal, al menos dentro de lo esperado. La rutina de la prisión, los sonidos lejanos de puertas que se cerraban, cadenas que tintineaban y, de vez en cuando, algún grito ahogado de un preso demasiado agitado. Pero la tercera noche fue diferente. Esa fue la primera vez que lo sentí. Algo, o alguien, estaba dentro de mi celda. Me desperté de golpe, sin razón aparente. El aire estaba helado, mucho más de lo normal, y algo me hizo levantarme de la cama. Caminé hasta la pequeña ventana de la celda, pero lo que vi me dejó paralizado. No era el paisaje lo que me detuvo, sino mi propio reflejo. Mi rostro estaba distorsionado, casi irreconocible, como si algo se hubiera apoderado de mi imagen en el vidrio. Cerré los ojos, pensando que era un sueño, pero al abrirlos, lo vi de nuevo. Mi reflejo me sonreía. Pero yo no estaba sonriendo. A partir de ese momento, las noches se volvieron insoportables. No podía dormir más de 2 horas sin sentir que algo estaba observándome. No lo podía ver, pero estaba ahí. Una presencia que parecía estar acechando en cada rincón oscuro de la celda. Durante el día, intentaba concentrarme en cualquier cosa que pudiera distraerme, pero la sensación nunca desaparecía del todo. Hablé con otros prisioneros sobre lo que estaba experimentando, pero nadie quería discutir el tema. Sus miradas evitaban las mías y rápidamente cambiaban de tema o se alejaban. Sabían algo, pero estaban demasiado asustados para contarlo. Un par de semanas después, comenzaron los cambios. No solo en mí, sino en otros reclusos también. Algunos de los hombres más duros, aquellos que eran conocidos por su crueldad y fuerza, comenzaron a mostrarse débiles, temerosos. Un tipo llamado Jarrell, que había sido uno de los más violentos, se encontraba temblando en una esquina de su celda, murmurando cosas incomprensibles. Lo llevaron a la enfermería, pero nunca regresó. El rumor en los pasillos era que Jarrell había sido tomado. Nadie quería explicar lo que eso significaba exactamente, pero algo en sus miradas lo decía todo. Black Creek no era solo una prisión, era un lugar donde las almas se perdían. Lo peor comenzó cuando trasladaron a un hombre llamado Donovan a mi bloque. Donovan era un exmilitar, condenado por crímenes que ni siquiera quería imaginar. No era alguien fácil de intimidar, pero desde el momento en que lo vi, supe que algo lo había cambiado. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Pasaba las horas mirando fijamente al suelo de su celda, sin moverse ni decir una palabra. Los guardias se mantenían alejados de él, y no pude evitar notar que, con cada día que pasaba, Donovan parecía más y más enfermo. Como si algo lo estuviera devorando por dentro. Una noche, el bloque entero se despertó con un grito que resonó por los pasillos. Todos sabíamos quién era, aunque nadie lo dijo. El grito provenía de la celda de Donovan. Los guardias llegaron corriendo, pero ninguno de nosotros pudo ver qué sucedió exactamente. Lo que sí escuché fue el sonido de las puertas metálicas abriéndose y el caos que siguió. En cuestión de minutos, todo el bloque estaba en silencio. Al día siguiente, Donovan ya no estaba en su celda. Nadie mencionó su nombre, pero todos sabíamos que algo lo había reclamado. La atmósfera en Black Creek cambió después de eso. Las pocas noches que lograba dormir, despertaba sudando, con la clara impresión de que alguien o algo me había estado observando mientras dormía. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el bloque. Las luces parpadeaban constantemente y varios prisioneros comenzaron a mostrar signos de estar poseídos por algo que no comprendíamos. Algunos murmuraban en lenguas desconocidas, otros simplemente se quedaban inmóviles, con los ojos abiertos pero sin ningún rastro de vida en ellos. Había una oscuridad, una presencia, que iba más allá de lo físico. Un día, después del almuerzo, comenzaron los rumores de que la prisión había sido construida sobre una serie de catacumbas antiguas, un lugar donde se habían practicado rituales antiguos mucho antes de que Black Creek se convirtiera en una cárcel. Se decía que los primeros prisioneros habían experimentado fenómenos paranormales similares, pero que todo había sido encubierto por las autoridades. La prisión no solo era un lugar de castigo, era un contenedor para algo más grande, algo que había estado sellado debajo de nuestros pies durante generaciones. Las posesiones continuaron. Algunos prisioneros,
los más vulnerables, comenzaron a desaparecer. No es que se escaparan o fueran transferidos, simplemente se desvanecían. Los guardias no daban explicaciones, pero cada vez que alguien desaparecía, los otros sabíamos que había sido tomado por lo que fuera que habitaba en las sombras de Blackreach. Empecé a temer que mi momento llegara pronto. Finalmente, una noche, sentí una presión insoportable en mi pecho mientras intentaba dormir. Mi cuerpo no respondía, y aunque mis ojos estaban abiertos, no podía moverme. La oscuridad en mi celda era densa, y en ese instante supe que no estaba solo. Algo se acercaba lentamente, algo que no era humano. Sentía como cada fibra de mi ser quería gritar, correr, pero estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo. Entonces, lo vi. No era una figura sólida, sino una sombra, una presencia que parecía alimentarse de mi terror. Sabía que mi tiempo en Blackreach estaba por terminar, pero no en los términos que esperaba. Esta prisión no era simplemente un lugar donde los criminales cumplían su condena. Era un lugar donde lo paranormal, lo inhumano, reclamaba las almas de los desafortunados que se cruzaban en su camino. Me pregunté cuántos más serían tomados después de mí, cuántas almas serían arrastradas a la oscuridad sin dejar rastro. Los pasillos del diablo. Nunca pensé que acabaría en una prisión. Menos aún en una como la de Stonegate, un lugar que parecía haber sido diseñado no para contener a los presos, sino para atormentar sus almas. Cuando crucé sus puertas por primera vez, sentí que algo estaba mal, aunque no supe identificar exactamente qué era. Las paredes eran demasiado gruesas, los pasillos, demasiado largos y fríos. Era como si cada piedra en su construcción hubiese absorbido el sufrimiento de miles de hombres y ahora lo liberara en un manto invisible que cubría todo el lugar. Me asignaron a la celda 13 del bloque sur. No creía en supersticiones, pero la historia que me contaron los otros reclusos sobre esa celda me dejó intranquilo. Hablaban de hombres que entraron allí y nunca volvieron a ser los mismos. Algunos se volvieron locos, otros simplemente desaparecieron. El diablo camina por esos pasillos, me dijo uno de los guardias con una media sonrisa burlona. Yo solo asentí, tratando de no parecer afectado, pero algo en su tono me incomodó profundamente. Los primeros días en Stonegate fueron insoportables, pero no por las razones que uno esperaría. Claro, la comida era mala, el aire era denso y había una tensión constante entre los prisioneros, como si en cualquier momento fuera a estallar una pelea. Sin embargo, lo peor de todo no era eso. Lo más perturbador era el silencio. Un silencio pesado, casi físico, que se hacía más denso a medida que caía la noche. Las celdas eran oscuras, tan oscuras que, aunque intentaras ver tus manos frente a ti, era imposible. Y en esa oscuridad, en esos momentos donde el tiempo parecía detenerse, empecé a sentir algo más. No me refiero a algo tangible, como el frío de las paredes o el miedo a los otros prisioneros. Era algo mucho más antiguo y más malvado. Algo que se movía en las sombras, en los rincones que la luz de la luna no alcanzaba. Sentía que me observaban, como si cada vez que cerraba los ojos, alguien, o algo, estuviera allí, acechando, esperando que bajara la guardia. Las leyendas sobre Stonegate eran muchas. Se hablaba de un demonio que habitaba en el subsuelo, en una sección de la prisión a la que pocos habían accedido y de la que nadie había vuelto. Lo llamaban el pasillo del diablo. Nadie sabía exactamente qué había allí, pero los guardias parecían tener un pacto de silencio. Solo los más insubordinados, los que rompían las reglas constantemente, eran llevados allí. Y lo más extraño de todo es que, cuando eso ocurría, sus nombres eran eliminados de los registros. Como si nunca hubieran existido. No tardé mucho en romper las reglas, pero no de manera intencional. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Escuchaba cosas, sentía que algo me seguía. Sabía que no debía prestarle atención, pero, inevitablemente, mi comportamiento cambió. Me volví paranoico, agitado. Empecé a caminar en círculos dentro de mi celda, golpeando las paredes, intentando expulsar la sensación de que no estaba solo. Una noche, después de uno de mis ataques de pánico, los guardias vinieron por mí.
Me esposaron y, sin decir palabra, me sacaron de la celda. Me llevaron a través de los interminables pasillos de la prisión, pero esta vez, en lugar de subir, comenzamos a bajar. Las escaleras que tomamos parecían no tener fin. A cada paso, el aire se volvía más pesado, más denso, hasta que casi se hacía difícil respirar. Las paredes empezaron a cambiar también. Ya no eran de piedra lisa, sino que parecían talladas, como si manos invisibles hubieran arañado la superficie con desesperación. Finalmente, llegamos a un gran portón de hierro oxidado. Los guardias lo abrieron, y un hedor indescriptible me golpeó en la cara. Era una mezcla de humedad, podredumbre y algo más, algo que no podía identificar, pero que inmediatamente hizo que mi estómago se revolviera. Al otro lado del portón, el pasillo era largo, con celdas a ambos lados. Pero estas celdas no eran como las del resto de la prisión. Eran más pequeñas, más primitivas, como si hubieran sido diseñadas para contener algo inhumano. El ambiente era opresivo, y había una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. No eran los guardias. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado en Stonegate mucho antes de que la prisión fuera construida. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, justo en la última celda, había una figura. Era alta, delgada, pero lo más perturbador eran sus ojos. Eran negros como el vacío, sin rastro de vida. Me miraban con una mezcla de curiosidad y hambre, como si yo fuera una presa fácil. Pero lo que realmente me congeló la sangre fue la sensación de familiaridad. Ya lo había sentido antes, en mis pesadillas. Este ser era el diablo del que todos hablaban. Los guardias no dijeron nada. Simplemente me empujaron hacia una celda vacía, justo enfrente de esa figura, y cerraron la puerta tras de mí. El metal chirrió mientras se cerraba, y entonces me quedé solo, encerrado frente a lo que solo podía describir como el mal encarnado. El diablo no se movía, pero sentía su mirada perforando cada parte de mi ser. El tiempo dejó de tener significado. Pude haber estado allí horas o días, no lo sé. Pero a medida que pasaban los minutos, empecé a notar algo más. Las otras celdas también estaban ocupadas. No por prisioneros comunes, sino por algo peor. Seres retorcidos, con cuerpos deformes, piel desgarrada y rostros desprovistos de toda humanidad. Se movían de manera antinatural, como si su propia existencia fuera un castigo. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Intenté mantener la calma, pero era inútil. Sentía como la locura se apoderaba de mí, como cada rincón de mi mente era invadido por el miedo y la desesperanza. Era como si el mismo aire en ese lugar estuviera envenenado por el mal. Con el tiempo, me di cuenta de la verdad. Stonegate no era solo una prisión física. Era un portal. Un lugar donde las almas más oscuras eran arrastradas, donde el mismo diablo caminaba libremente entre los condenados, alimentándose de su sufrimiento. Los demonios que lo acompañaban no eran seres mitológicos, eran las almas de aquellos que habían caído antes, prisioneros que, al igual que yo, habían sido llevados a este lugar sin retorno. No sé cuánto tiempo pasó antes de que los guardias volvieran por mí, pero cuando lo hicieron, ya no era el mismo. No podía serlo. Había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Ellos me llevaron de regreso a mi celda original, pero no importaba. Ya estaba condenado, como todos los demás. Los prisioneros que pasaban por el pasillo del diablo nunca regresaban siendo los mismos. Algunos desaparecían para siempre, otros volvían convertidos en cascarones vacíos, sombras de lo que una vez fueron. Y yo sabía que, aunque mi cuerpo estaba allí, mi alma ya no me pertenecía. En Stonegate, la leyenda es real. El diablo camina por los pasillos, y cuando lo hace, no busca venganza ni justicia. Solo busca almas. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.